para poner en contexto con lo que mi hermana estaba hablando y para que si alguno se ha perdido alguna de las enseñanzas, pues igual todo tiene pies y cabeza acá. Entonces, pues estamos hablando que el Señor Jesucristo pues nos ofrece una salvación que es por gracia, que es por misericordia, que no la merecemos, porque dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y por eso vino el Señor Jesús a darnos el ejemplo de cómo Él, siendo hombre y sin pecado, iba a tener a recibir la paga de nuestros pecados, aunque Él no lo hubiera tenido. Iba a recibir el castigo, iba a recibir la carga, iba a recibir esa condenación literal por nosotros, para entonces abrir esa puerta a darnos salvación. Y pues la salvación del Señor Jesús es la entrada de lo que nosotros vamos a tener como una gloriosa experiencia que nos encamina a un crecimiento espiritual. Entonces mucha gente pues se conforma con la salvación inicial, que es mucho más de lo que nosotros nos pudimos haber imaginado, ¿verdad? Yo veo mi vida, cómo era antes de ser salvo y después de ser salvo, y definitivamente era un cambio drástico, total, radical, completo. Y eso es mucho, ¿verdad? Es infinitamente mucho más de lo que tenemos, pero el Señor Jesús nos da la salvación como una puerta para que nosotros entremos, para que crezcamos, maduremos, aprendamos y que al final lleguemos al propósito último, que es ser igual en carácter, imagen y semejanza al Señor Jesús, es parecernos a Él. Yo tuve un maestro de Biblia que siempre decía, la meta es decir, bueno, ¿será Jesús o será Chofo? ¿Será Jesús o será Leonel? ¿Quién es? Porque se parecen tanto. Y no con esto digo que nosotros lleguemos a cuestionar y desafiar a Dios, sino al contrario, a amarlo tanto que empecemos a copiar sus hábitos, sus costumbres, lo que hay en su corazón, su mente, sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de reaccionar, su forma de sentir, su forma de ser en general. Entonces esto pues nos daba entrada a conocer distintas estaturas que la gente alcanzó en la eternidad. Y como dice aquella frase, va que el que peca y reza empata, no es cierto, ¿verdad? Y también de que en el cielo se emparejan, tampoco es cierto. Porque todo lo que nosotros sembremos aquí va a ser una cosecha, no solo en esta vida, sino eterna. Y toda la palabra, la oración y la puesta por obra de la palabra que sembremos acá es una semilla invisible que vamos a ver por frutos manifiestos en nuestra conducta, pero que eternamente esas semillas se van a convertir a árboles en la eternidad y va a ser mucho fruto eterno. Entonces, hemos visto básicamente pues tres estaturas. Primero, vimos unos nuevos cielos, en donde hay gente que dice que tiene una ropa simple, y que en griego la palabra es sigmatio, y esa ropa nos habla de esa justicia con la que el Señor nos cubre cuando somos recién salvos, y que es una vestidura simple, o sencilla, o delgada, porque es esa justicia que Dios puso, para que nosotros, cuando Dios nos vea ahora, Dios Padre, ya no vea el pecado que tenemos, sino la gracia del Señor Jesucristo. Ya no vea la culpa que teníamos, sino la reconciliación con Él. Ya no vea la condenación y la paga que merecíamos, eterna, sino que ahora vea esa gracia y esa salvación eterna también. Pero son vestiduras simples porque no nos costaron absolutamente ni un centavo. Todo le costó al Señor Jesús. Sin embargo, pues son eternas y es valioso, ¿verdad? Es algo que, como les digo, ni con nuestras mejores justicias podríamos haberlo alcanzado. En segundo lugar, vemos una nueva tierra, en donde ya vemos otro tipo de personas. La Biblia habla figurativamente, pero está hablando de cristianos, de creyentes que alcanzaron otra estatura. Y esta gente dice que tenía incienso, tenía copas de incienso en sus manos, porque era gente que oraba. La oración está tipificada por el incienso. Dice que era gente que tenía también vestiduras blancas, pero cuando vamos al idioma griego original, se está refiriendo a otra palabra. La anterior era stolen y esta es sigmatión. Y esta vestidura se refiere a unas vestiduras dobles que están por dentro y por fuera. Entonces es gente que recibió esa justificación de Dios, pero que ellos también vieron lo mucho que le hacía falta en su corazón trabajar. Y decidieron entonces empezar a trabajar, empezar a cambiar actitud del corazón. Hay muchas cosas que no se ven, hay enojos que no se ven, nos podemos molestar y no se ve, solo nos lo llevamos por dentro. Nos podemos entristecer, pero podemos sonreírle al mundo, ¿verdad? Podemos tener envidia y nadie lo va a saber. Podemos tener un montón de actitudes o pensamientos negativos en contra de alguien, pero vamos a manifestar algo contrario, ¿verdad? Dios no ignora eso. Y entonces estas personas decidieron reconocerlo y trabajar y decir, voy a madurar mi carácter, voy a crecer en mi carácter, en mi espíritu, en mi alma, en mis emociones. Y es un crecimiento que no tuvo la gente de los nuevos cielos. También tenían arpas porque aprendieron a adorar a Dios. Y estaban alrededor del trono porque se habían acercado más que Él. Bueno, y luego encontramos el tema la semana pasada que mi hermano estaba hablando acerca de la esposa, que era gente que habitaba en la nueva ciudad. Y podemos ver una descripción completamente distinta,
porque sus vestiduras eran de lino limpio y fino. Y entonces limpiaron su corazón. Pudieron sacar esa escoria del corazón. Y dice la palabra en Mateo que dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Dónde lo van a ver? No solo afuera, sino adentro. ¿Por qué? Porque se formó la naturaleza del Señor Jesucristo adentro. Y yo puedo, y la iglesia, esa esposa, podía ver a Jesús obrando a través de ellos. Cuando ya respondían con otras actitudes, con corazón limpio, con pensamientos más limpios, podían ver a Jesús adentro de ellos. Entonces, esa limpieza podían ver a Dios no solo afuera obrando. Sí, podemos ver los milagros que Él hace. Podemos ver cómo Dios obra en nuestro favor. Podemos ver cómo Dios nos corrige. Pero de nada sirve si no entra en nuestro corazón. Pero la esposa pudo ver cómo Dios obraba adentro. Y bueno, entre otras cosas, pues tal vez mi hermano no lo mencionaba, pero dice que en la nueva ciudad no va a haber luz, necesidad de sol, porque Cristo, el Cordero, es su sol. Entonces no hay tinieblas. ¿No les pasa que a veces se sienten en tinieblas, que están confundidos, no saben qué hacer, no saben qué pasa, no saben cómo actuar? No hay una respuesta. Pues estamos de noche. Pero en la medida que nos metemos y la esposa se mete en su relación con el Señor y empieza a orar de madrugada, pues entre muchas cosas particularmente, ahí es donde empezamos a ver cómo se disipan las tinieblas y viene la luz del Señor. Pero es otro nivel de crecimiento. Y pues bueno, de la esposa se desprende un grupo más, que son estos 144,000 de los que les quiero hablar. Hay mucho que hablar, pero solo me voy a enfocar en 3 cosas. Entonces, para empezar, pues pueden ir a sus Biblias o podemos leerlo acá. Es Apocalipsis 14. Vamos a leer 3 versículos y en estos 3 versículos pues vamos a disertar la palabra. Entonces, pues les voy a dar tiempo si quieren buscar. Y si no, pues como les digo, aquí está en pantalla, no hay ningún problema. Pero digamos, este grupo es muy particular y vamos a ver cuestiones de las cuales Dios se refiere sobre ellos, que no las vamos a encontrar en ningún otro grupo. Entonces el versículo 1 de capítulo 14 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces vemos algo bien particular y resalté 3 detalles acá. Vemos que tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. ¿Qué es eso? También vimos que eran como arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cómo así? Y que cantaban un cántico nuevo. ¿A qué se refiere? Pues bueno, examinemos uno por uno. Entonces veamos el nombre de Dios y el Cordero. Pues bueno, yo soy muy esquemático, mi hermano me pone más colorcitos y todo, yo solo pongo diagramas, así vamos a explicar. Va, entonces, nombre en hebreo significa Shem. Y esta palabra Shem se refiere a que el nombre es comparado, catalogado con el carácter de una persona, con la naturaleza de una persona, con la fama que esta persona tiene, y en sí con su esencia. Entonces, este nombre denota cómo es literalmente la persona. Y venía Dios y describe que estas personas tenían el carácter del Cordero, o el del Hijo, y el carácter del Padre. Dios es uno, pero Dios es 3. Y Dios, bueno, pensándolo, yo puedo ser hermano, pero yo también puedo ser hijo. Yo en algún momento voy a llegar a ser esposo, voy a llegar a ser padre también. Yo soy hoy empleado, yo soy amigo, y yo soy muchas cosas. De la misma manera, Dios tiene distintas facetas con las cuales se manifiesta, en este caso, a su creación. Particularmente está hablando que esta gente llegó a adquirir el carácter manifestado de lo que el Hijo nos da y el carácter de lo que el Padre manifiesta. Entonces, cuando empezamos a estudiar la Biblia y vemos estos principios a lo largo de la Biblia, si me dicen, hermano Chofo, ¿dónde encuentro eso? Pues lo va a encontrar a lo largo de la Biblia. Y va a empezar a ver de que cuando nos referimos al Cordero, Dios nos enseña a través del Hijo a amarlo a Él. Y nos enseña a ir para arriba, a encontrar las cosas de arriba, a encontrar el deleite en la oración, a encontrar el deleite en estudiar su palabra, el deleite en ponerla por obra, el deleite en hablarle a Dios y esperar que Él hable de vuelta, el deleite en pedir perdón al Señor y saber que Él es como un Padre, que Él es como un Rey justo, que Él es como un Señor justo que nos va a perdonar y nos va a librar de toda culpa. Nos enseña a deleitarnos en tenerle confianza, en contarle todo,
en descubrir nuestro corazón delante de Él. Nos enseña a crecer en Él. Bueno, vamos a ir a Juan 17:26 para ver esto. Y aquí vamos a ver entonces al Señor Jesús y la obra que Él está haciendo en relación a esto. Entonces, el versículo dice, Jesús está hablando, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para el amor con que me has amado, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesús está diciendo, yo di a conocer el nombre del Padre a mis discípulos. Yo les enseñé quién era Dios. Y con ese mismo amor que Él me ama, yo ahora les enseño a amarlo de vuelta con ese mismo amor. Y seguiré dando a conocer su nombre, o es decir, su naturaleza, su carácter. Es lo que aquí el Señor Jesús está diciendo. Yo te voy a enseñar cómo amar a Dios. No sabes cómo orar, yo te voy a enseñar. No sabes ni en qué abrir la Biblia, yo te voy a enseñar. Pensás que yo te acuso, pensás que yo te culpo, yo te voy a enseñar mi amor de padre. Con mi hermano siempre contamos esto, que nosotros perdimos a nuestro papá en la adolescencia. Y pues de plano, ¿a quién no le hace falta a su papá? Entonces, durante mucho tiempo mi hermano siempre cuenta que él dice que él anhelaba que alguien lo corrigiera. Yo por mi parte sí lo anhelaba, pero también anhelaba que alguien me instruyera. Y a lo largo de este tiempo yo me he dado cuenta cómo es Dios quien me enseña, quien me capacita, Dios quien me revela cosas. Y muchas veces yo digo, yo no sé cómo lo hice, pues de plano que fue Dios, porque yo no sé cómo lo hice. Pero en esa confianza yo he aprendido a tener una relación con mi Dios a través del Señor Jesús. Que como les digo, Dios es Dios. Pero entonces el Señor Jesús nos enseña a crecer en nuestra relación con Dios. Pero entonces, después, el Señor Jesús quiere que maduremos. Y entonces vemos también la obra del Padre en nosotros. Y vemos que el Padre nos enseña a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque nos enseña que no somos los únicos hijos, que no somos las únicas criaturas que Él hizo. Y entonces nosotros empezamos a ver que en la casa del Padre todos somos pequeños. No hay ninguno grande, no hay ninguno sobresaliente. El único que sobresale es Él. Y entonces viene Dios y al enseñarnos a amar al prójimo, muchas veces nos pone en situaciones en donde lo que menos queremos es amar al prójimo. Nos ponen en situaciones donde hay personas que detestamos, hay personas que nos ofenden, hay personas que nos dañan, que nos lastiman, hay personas que nos hacen la vida imposible, hay personas que marcan de nuestra vida de una manera negativa. Y Dios es justo y Él permite eso porque lo necesitamos. Si estás atravesando un problema en donde no te está pasando exactamente lo que estoy hablando, estás pasando una situación en donde no soportas a tu familia, no soportas a tus hermanos, no soportas a tu jefe, no soportas a alguien en la calle, te hicieron algo malo, una persona extraña, desconocida, te asaltó, te hizo lo que sea, Dios lo permite para que aprendamos a amar al prójimo. Hermano Chofo, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Pues mire, pues a mí me tocó lo que yo he vivido. A usted le toca lo que usted vivió. Pero en todo eso Dios sigue siendo Dios y a Dios nada se le sale de control y Dios es soberano y Dios es justo y Él gobierna y Él sabe lo que necesitamos. Yo recuerdo cuando era cristiano, pues antes de que era cristiano, pues un par de veces me asaltaron, ¿verdad? Y en mi mente pasaban como que fuera el programa ese 99 forma de morir, ¿va? Entonces pasaban tantas cosas en venganza, en rencor. Yo me recordé que yo iba cruzando un semáforo y dos ladrones me cargaron y me empezaron a bolsear. Y yo, pues, ¿qué podía hacer? Les dije, aquí está mi celular y se lo llevaron. Pero solo se lo agarraron y fueron corriendo. Lo primero que dije, yo voy a atrapar y van a ver. Y salí corriendo a los ladrones. Y los fuimos a buscar con unos policías y ya no los encontramos, pues tenía que hacer de venganza. Bueno, pues la última vez que me asaltaron, me asaltó un taxista. Ni me habían pagado la primera vez que empecé a trabajar. Y me asaltó el taxista y para eso pues yo había crecido un poquito en el señor. Me recuerdo que el taxista pues se metió en un callejón, sacó pistola. Yo nunca había visto que me pusieran pistola. Y me pidió todo, pero sinceramente no tenía mucho. Pero yo no tenía temor, Dios me había hablado. Y al final yo hasta le dije al ladrón, dame 5 quetzales para irme de vuelta, porque yo no tengo cómo ir. El punto es de que al final, pues yo me metí en oración a los días siguientes y lo que hice fue empezar a orar por ese taxista y dije, Señor, si este fue el motivo por el cual cruzaste nuestros caminos, pues voy a orar por él. Pasé orando un tiempo, ¿verdad? Por él y me di cuenta que Dios me había hecho madurar. Luego, pues siempre hay nuevas experiencias, ¿verdad? Dios siempre nos revela nuevos lugares en donde yo no amo a mi prójimo. Yo necesito amar a mi prójimo. Entonces, para esto vamos a Mateo 6, del versículo 44.
y vamos a leer un par de versículos en donde el Padre está enseñando, bueno, el Señor Jesucristo está enseñando cómo es su Padre. Entonces, espérenme, creo que ese no era. Era Mateo 6, voy a decir a Mateo 7. Mateo 8, perdón, donde dice que Él hace nacer el sol sobre justos e injustos. Eso es Lucas, Ah, Lucas. pero no me recuerdo cuál, vamos a Entonces yo buscar. creo que sí va a ser 6, es que solo la apunté. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Sí, ahorita lo busco. Es un evangelio, lo apunté. Va. Ah, no, es Mateo 5. Ah, 5:45, ¿ah? Entonces sí está 5:45, ajá. bien, pero leí el otro versículo. Ahorita lo voy a poner. Va. Entonces sí es Mateo 5. Mateo 5:45. Ah, bueno, empecemos desde el 44. Mateo 5:44 entonces. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vimos que el Señor Jesús, el Hijo nos exalta para arriba, pero el Padre nos permite ir un poco hacia abajo para darnos cuenta que no somos más que nadie, que no es por nuestra inteligencia, no es por nuestro estatus social, no es por nuestros bienes, no es por la herencia que tenemos, no es por los estudios que tenemos, simplemente somos iguales a nuestro prójimo y Dios no hace acepción de personas. Y Él bendice y da bendiciones todos los días a justos e injustos, a buenos y malos, porque su misericordia alcanza por parejo a todos. En definitiva, si nosotros obedecemos a Dios, buscamos a Dios y nos santificamos, tendremos bendiciones que el impío no tendrá. Si nosotros, como hijos, nos desviamos y desobedecemos a Dios, tendremos corrección de parte de Dios como el Padre que Él es. Pero de alguna manera, Dios es bueno y no hace acepción de personas. Entonces Él permite que esas personas lleguen a nuestras vidas para recordarnos quién es Dios y empezar a amar donde no amábamos. No solo a los que nos aman, sino a los que no nos aman. Entonces vemos a los 144,000, aprendieron a amar a su prójimo, aprendieron a amar a su enemigo, a orar por el que los persigue, a orar por el que los aborrece. Y entonces hoy, pues, te reto a que busques y hagas un listado de toda esa gente. Esa gente, como mencionamos, puede ser un amigo que te traicionó, puede ser tu jefe, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser un hermano, puede ser quien sea, puede ser un extraño. Y puedes doblar rodillas y orar y decir, Señor, bendícelo, Señor, prospéralo. Si él tiene un problema, yo no sé qué problema tiene, pero sana su carácter, sana su alma, que tu reino y tu voluntad se establezcan, yo lo perdono. Y dígame si Dios no va a empezar a dar crecimiento en sus vidas, y van a empezar a madurar, y van a empezar a ser personas distintas, y personas que van a ver todo de una perspectiva distinta, de la perspectiva de Dios. Bueno, ese es el primer punto. Vemos la diferencia, ¿verdad? Los de los nuevos cielos, pueden leer Apocalipsis, estaban quejando, pidiendo venganza. Los de la nueva tierra tenían coronas todavía, tenían cosas que no le habían entregado a Dios, por así decirlo, pero esto lo habían rendido todo. Y Dios les dijo, yo te doy mi carácter, y va a estar en tu frente, visible a todos los demás. Va. Siguiente punto. Tenían arpas, y dice que eran como arpistas cuando tocan sus arpas. Bueno, ¿de qué nos hablan las arpas? Nos habla de tres cosas, voy a hablar. Alabanza. Salmo 57, 7 y 8. Vamos a Salmos. Salmo 57. 7 y 8. Pueden buscar en su Biblia, o como les digo, pueden tenerlo aquí en pantalla. No importa. Dice, y pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Cuando Dios nos empieza a avivar, empezamos nosotros a entonar nuestras arpas. Y parte de avivarse es orar en las madrugadas.
Si oramos en las madrugadas, vamos a tener un deseo de Dios distinto a cuando no lo hacemos. Porque Dios nos despierta en madrugada, no solo físico, así como decía Diana, que un zancudo la despertó, sino que también nos despierta en el espíritu. Nos despierta nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro deseo. Entonces, si los despierta el zancudo otra vez, sepan que Dios también está tocando su ser interior. Y entonces con esa alabanza se va a empezar a levantar. Y miren, su ánimo va a cambiar, su carácter va a cambiar, su forma de ver el día va a cambiar. Porque Dios está avivando su espíritu para recibir su palabra, para recibir su voluntad desde temprano. Hay una frase que me gusta mucho que dice que antes de ver el rostro de un hombre, veamos el rostro de Dios en las mañanas. No se despierte sin antes ver lo que Dios tiene para usted en el día. Órele, entréguele todas sus fortalezas, sus debilidades, sus problemas, sus bendiciones, porque el día de mañana puede que los problemas desaparezcan, pero no bendecimos a Dios en medio de los problemas. El día de mañana puede ser que sus bendiciones no desaparezcan, porque son temporales y Dios nos pone a prueba. Y no le dimos gracias en el tiempo que las tuvimos. Entonces agarremos nuestras arpas y empecemos a adorar de madrugada. Vamos a ir a otro salmo. Vamos a ir a Salmo 71, 22. Ahí nomás. Este dice: Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Dios nos enseña en parte a adorarlo con la verdad. Y muchas veces nosotros pecamos cuando catalogamos a Dios de injusto, pero Dios nos ordena a hablar la verdad. Y vamos a orar cuando entendamos la verdad, pero por ignorancia perece mi pueblo, dice la palabra, porque no conocemos la verdad. Y en la medida que conozcamos más la verdad, es decir, su palabra escrita, vamos a empezar a tener un nuevo nivel de adoración, en forma de la verdad. Entonces ya no voy a empezar a quejarme, ya no voy a empezar a murmurar. En vez de eso voy a decir: Señor, eres justo y estás permitiendo esta situación en mi vida por algo. Tenés un propósito escondido. Hay algo que yo no puedo ver. Estás moldeando mi carácter, me estás transformando, pero yo reconozco que sos bueno. Yo reconozco que no te equivocas. Yo reconozco que gobernás por sobre todas las cosas. Yo reconozco que tenés control de mis problemas y sos suficientemente inteligente, sabio, omnisciente, omnipotente para saber qué es lo que me está pasando. Entonces, en la medida que empezamos a hablar la verdad, empezamos a darnos cuenta sinceramente de quién es Dios verdadero, de quién es Dios en nuestras vidas. Y entonces los 144,000 no se dejaron guiar por lo que sentían, no se dejaron guiar por lo que miraban alrededor, no se dejaron guiar por su panorámica terrenal, sino que empezaron a confiar en aquel que es dueño de la verdad y en aquel que tiene el control, y entonces pudieron adorar. ¿Cuándo dejamos de adorar a Dios? Cuando las cosas no son bonitas, ¿verdad? Si viene casa, carro, sueldos, puntos, gracias, Señor. Pero empiezan a venir los problemas y un poquito de dolor. Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy tu hijo, ¿y acaso no me cuidas, pues? Y ya te olvidaste de mí. ¿Cuántos argumentos tenemos en contra de Dios simplemente por no conocerlo, por no hablar la verdad? Pero Dios nos instruye, nos educa, nos da teorías para que entonces entendamos la verdad y podamos adorarlo y podamos verlo y decir: Señor, lo que está pasando es justo, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Y bueno, el último de las arpas, voy a ir a Romanos 7:23. Marcos. Bájense a Marcos 7:23. Pues fíjense que yo le había escuchado al pastor de la iglesia y yo quería buscarlo. Y gracias a Dios ahí lo encontré. Y cuando vamos a Marcos 7:21, mejor. Ahí el Señor Jesucristo está hablando que de nuestro corazón salen un montón de cosas feas. Un montón de cosas que sinceramente pues tenemos, ¿verdad? Y no tenemos que llevarnos las de santos, porque sinceramente todas las tenemos. Si no las ha visto, pues es cuestión de tiempo, ¿verdad? Dios nos quiere santificar y Dios se las va a enseñar. Entonces Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hermano Chojo, pues no estamos hablando de las arpas. Sí, ahorita le voy a enseñar. Va. Pues aquí estamos haciendo un recuento de 13 maldades, ¿verdad? Cada una es una pedrada, ¿verdad? Y pues todas las tenemos. Entonces yo estoy seguro que aquí todos estamos recibiendo 13 maldades. No, hermano, mira que yo no tanto. Pues
Todo es cuestión de tiempo, pero Dios quiere enseñarnos que nosotros tenemos el mal por dentro para Él darnos su santidad desde adentro. Hay gente que puede ser que tal vez diga, no, yo soy correcto. Y esos son argumentos muchas veces de los ateos, ¿verdad? Hay una frase que dice, ladrón, pero se arrepintió, se va al cielo. Ateo justo y correcto, se va al infierno. Entonces son como los argumentos que los ateos tienen muchas veces en autojustificarse y creer que por obras nosotros vamos pues a ser mucho más justo en el sentido de la justicia de Dios que un pecador que se arrepiente. Yo recuerdo que hay una persona que está en política a nivel nacional, pues que es famosa, y es atea y le da duro a Dios y a los cristianos. Yo recuerdo que una vez pues apareció borracha, la grabaron borracha en un parque, y está casi que desmayada, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero tal vez alguien pesado. La cosa es de que yo me puse a pensar, ¿cómo es eso que hasta el ateo más brillante y excelente no puede contra la maldad que lleva dentro y tarde o temprano es vencido y su propia justicia se desmorona? Entonces, pues, ¿a qué voy con esto? Pues todas estas cosas que tenemos adentro, la última palabra es insensatez. Y la Biblia hay bastantes nuevos testamentos en hebreo. Pues el pastor de la iglesia dice que él cree que la Biblia fue escrita en hebreo, ¿verdad? Pero esta palabra en hebreo es traducida como arpa, que es una palabra que es nebel. Entonces, aprendí un principio muy tremendo. Y es de que Dios nos dio un arpa, no es nuestra, es de nacimiento. Pero a causa del pecado se ha desvirtuado. Y entonces, en vez de adorar, lo que hacemos es todo lo contrario. Hacemos cosas tontas. Nos quejamos de la vida, despreciamos la vida, murmuramos y nos rebelamos en contra de Dios. Entonces, lejos de que sea una melodía, se convierte en ruido, en un sonido que no es armónico, que no tiene ritmo y que no tiene los principios que cuando nosotros la afinamos en Dios a través de renovar el entendimiento, de adoptar su naturaleza y su nombre, empieza a adoptar otro sonido distinto delante de Dios y delante de los hombres. Y empezamos a ser renovados y regenerados, transformados, conformados a la imagen, semejanza y naturaleza del Señor Jesucristo. De lo más hondo de nuestro corazón proviene esto, pero los 144,000 regresando pudieron entenderlo y pudieron trabajar lo más hondo del corazón para entonces decir, sí, Señor, yo sé, como dice tu palabra, que en mí mora el mal, pero yo soy salvo, yo tengo una naturaleza distinta, yo tengo una eternidad por dentro. Y esto, el Señor nos transforma y nos cambia desde adentro para limpiar todo esto. Entonces, es el segundo punto. El tercer punto es el cántico, ¿no? Esto es muy importante porque son experiencias que adquirimos en nuestra vida y que nadie nos las quita. Nosotros podemos escuchar todas las prédicas del pastor, pueden decir, a la que chileo. Vieran que ya me sé la Biblia de memoria, me la sé en hebreo, me la sé en griego, me la sé en jerigonza, pueden decir lo que quieran, pero hay experiencias que eso nadie nos lo quita. Entonces vamos a ver la historia de José. Génesis 49. José, pues un personaje muy particular, como me gusta su historia. Su nombre en hebreo significa Jehová añadirá. Y cuando vemos la historia de José nos damos cuenta que es cierto. Pues bueno, pues José, si alguno ha leído su historia, si no, pues lo pueden leer en Génesis, como de partir del 35 más o menos, 40 por ahí. Pues José fue una persona que de temprana edad empezó a sufrir mucho. Fue traicionado por sus hermanos, pues se lo llevaron a la cárcel, lo vendieron como esclavo. Y en la cárcel, pues, aguantó hambre mucho tiempo, ¿verdad? Frío, ¿qué es estar en la cárcel? ¿Qué se imaginan ustedes? Piojos, pulgas, hambre, estar con otra gente que no es la más educada. Imagínense qué es estar en la cárcel, ¿verdad? Y él nunca cesó su gratitud por Dios. ¿Y qué empezó a hacer? Dios lo empezó a prosperar. Empezó a interpretar sueños. Se empezó a escuchar la sabiduría de él delante de Faraón. Y se lo llevaron a interpretar sueños. Y Dios le dio sabiduría para gobernar. No tuvo su MBA en administración de empresas, ¿verdad? No se fue al INCAE a Costa Rica a estudiar, sino que Dios le dio la sabiduría. Y él pudo gobernar como el segundo al mando en Egipto. Y bueno, Dios reconoció eso, que él nunca desechó su gratitud por Dios. Y entonces vemos en Génesis 49 cuando él recibe bendiciones. Todas las tribus recibían bendiciones, todos los hijos de Israel. Y José recibió esta. 49:22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente,
porque nunca se dejó de saciar del agua de la palabra, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Llegó a sobreponerse sobre todos los problemas, no solo afuera, sino ese muro que hay en nuestro corazón cuando nos tratamos de revelar a Dios, porque no nos va bien. Va, dice el 23, le causaron amargura, le asetearon, perdón, y le aborrecieron los arqueros. Bueno, vamos al 25. Y aquí sigue diciendo lo que pasó con José, pero quiero que veamos el 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Cómo así, hermano Chobo? Las bendiciones de arriba, cuando Dios nos tiene en el placer, en la exaltación, cuando nos va bien, cuando podemos ver, cuando está prosperándonos, cuando estamos en el día, en la luz. Pero también las bendiciones de los abismos que adquirimos cuando pasamos problemas, cuando no entendemos, cuando no sabemos, cuando no podemos, cuando no vemos, cuando hay dificultades se nos somete y perdemos el control de las cosas. En esas situaciones, José alabó, y los 144,000 también. Si estás pasando una situación en la cual no tienes control, no sabes qué hacer, pues ahí es el momento de doblar rodillas y darle gracias a Dios y decir, Señor, no sé nada, no puedo nada, no hago nada, no entiendo nada. Pero a tu lado, Señor Jesús, yo puedo algo, yo sé algo, yo tengo algo, yo soy alguien. A la par de Cristo. Y bendecimos y adoramos su nombre. Empezamos a adquirir ese cántico nuevo de los 144,000. Dice que el cántico nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque lo primero que va a decir la gente es, ¿por qué las gracias a Dios cuando estás mal? ¿Por qué vos crees que Dios es bueno si mira todo lo que te puso? Yo no puedo entender cómo vos seguís sonriendo a pesar de los problemas. Yo no puedo entender cómo vos estás feliz y con tanta paz en medio de estos problemas. Pero es esa experiencia y ese cántico nuevo que nadie va a entender, sino solo aquellos que pasaron por lo mismo. Ese cántico nuevo también nos habla de gratitud. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses está hasta casi arriba. Arriba va, casi terminando. Son libritos, si ustedes pueden ver mi pantalla, van a ver todos los libritos que hay al final. Y está después de Efesios, Filipenses, Colosenses, pero está antes de 1 Timoteo, 2 Timoteo. Va, entonces 1 Tesalonicenses 5:18. Fácil. Se lee fácil, ¿va? Pero dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está diciendo que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos está pasando es lo mejor, es lo más perfecto que nos puede estar pasando. Ustedes, aquí no somos tan patojones, ¿va? Pero ustedes en su infancia pueden saber algunos problemas que les han pasado y cómo esos problemas los llevaron a lugares que ustedes no creían y recibieron bendiciones gracias a esos problemas. Tal vez muchos no eran cristianos. Yo puedo reconocer cómo a través de tantas cosas malas en mi vida, Dios me ha bendecido. Y ahora siendo cristiano, pues yo lo veo mucho más claramente, cómo los problemas obran a bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra a bien. Y si todo obra bien, no importa qué le esté pasando, usted dé gracias. Que sí, que se le salen los enojos, que se le salen palabrotas, basta, bueno, arrepiéntase. Sí, que no tengo que amargura, que tristeza, vaya, hombre, es normal, arrepiéntase. Pero después de arrepentirse, dé gracias. Yo, pues, he pasado problemas muy, bueno, algunos problemas fuertes en mi vida. Y yo le cuento a la gente con toda solvencia de que yo en mis enojos me iba a meter al carro a orar, a gritar y todo, pero yo decía, yo aquí me voy a desahogar con Dios. Y al final le decía, bueno, pero ya sabes que no me voy a mover de aquí, le decía, ya sabes con que sea arrastrado, pero yo aquí estoy. Y te doy gracias porque no entiendo nada, no sé ni qué me está pasando, no sé por qué permitiste eso, pero aquí estoy, hombre, y no me voy, le decía, Dios, enojado, está enojado. Entonces Dios reconoce nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestro carácter que está en formación, pero Dios ve nuestra elección. Dios ve nuestra elección y Él sabe al final que a pesar de todo nosotros tenemos la capacidad de adorar, de bendecir y por sobre todo de dar gracias en todas las cosas. Entonces, vamos a la última. A veces los problemas parecen un huracán, parecen un tifón, parece algo que está fuera del control, pero Dios es fiel. La última, el cántico nuevo. Y también se refiere al conocimiento de Dios. Aquí vamos a ir nuevamente al versículo de Juan 17:26. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pueden regresar a Juan, el mismo versículo que leímos.
Y, y entonces dice, otra vez, leámoslo otra vez. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo dará a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En la medida que conocemos su nombre, conocemos un poquito más cuánto nos ama Dios. Porque dice que Dios es amor, y que dice que la palabra dice que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Si hoy usted siente un poquito de gratitud a Dios, un poquito de ganas de orar, de darle gracias, es porque usted ya sintió el amor de Dios primero. Y Dios es fiel. Y Dios nos enseña que cuando lo conocemos a Él vamos a conocer más amor. Y en el amor no hay temor, y en el amor no hay inseguridad, y en el amor no hay esa cosa de que será que ¿por qué no tengo paz? En el amor hay paz. Y un consejo ahí para todos los solteros. El perfecto amor echa fuera todo temor. Si usted está en una relación donde lo que menos siente es seguridad, siente paz, no siente que no va para ningún lado, siente incertidumbre, déjela de una vez. O métase a orar y que Dios le confirme. Porque donde está Dios donde está Dios en medio de dos personas va a haber paz, va a haber seguridad, estabilidad, va a haber verdad, va a haber transparencia y sobre todo va a haber amor. Entonces vemos tres características de los 144,000, en donde vemos una porción pequeña de creyentes. Ya no son multitudes como los nuevos cielos, ya no son un grupón ahí tirando coronas a los pies del Señor. Y aparte de ser la esposa, que es la nueva ciudad, es un grupo reducido que estaba de pie delante del Cordero, teniendo esas características, porque se dejaron moldear, se dejaron transformar. Todos tenemos oportunidades, voy a concluir con esto. Todos tenemos oportunidades para crecer espiritualmente. Hermanos, que no me da tiempo. Bueno, en medio de esos problemas que le quitan el tiempo, ahí están las oportunidades para empezar a crecer y para empezar a hacer tiempo. Hermanos, que usted no sabe lo que me han hecho. Bueno, pues como le digo, yo también, usted tampoco sabe lo que a mí me han hecho. Pero en esos problemas, Dios los permite para formar su carácter y Dios sabe lo que cada uno necesita. Hermanos, que no puedo, bueno, pues júntese con los que sí pueden. Ahí está el grupito de Zoom, como dice mi hermano, ahí aprende. Es que no entiendo la Biblia, ay, métete ahí por poquito. Entonces no hay excusa. Y lo siento, bueno, simplemente fue una porción de cristianos que aprovecharon más las cosas y que dejaron de guiarse por los sentimientos y generaron una convicción de fe que Dios les dio para que entonces pudieran escoger por Él. Si un día sí, un día no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si decimos sí y mañana quiero decir que no, pero reconozco que Dios tiene lo mejor, y aunque me cueste y aunque peque y aunque haga, pero digo, Señor, no me voy a dormir sin volver a escoger por vos. No me voy a dormir sin volver a escoger por tu nombre. No me voy a dormir porque a dónde voy a ir. No tengo otro lugar a donde ir. Aquí está lo mejor y yo lo reconozco. Sí, soy débil, sí. Peco, sí. Me equivoco, sí. Tengo un montón de cosas que comer, sí. Siento que no hay esperanza y futuro para mí, sí. Pero sos más grande que todo eso y confío y creo que vas a hacer la obra. Así que bueno, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él es bueno, es justo y nos permite seguirnos reuniendo para tener su porción, aunque sea de manera virtual. Entonces dejo con esto.